Mi nombre es Luciana Berman, soy licenciada en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires, también por la misma universidad, magíster en Gobierno. Estoy haciendo mi doctorado en Ciencias Sociales en la Facultad de Ciencias Sociales y soy docente en la carrera de Ciencia Política de las materias metodológicas del grado y estudio temas de género y política, específicamente participación política de las mujeres. La democracia debe celebrarse porque sin democracia no hay derechos para los ciudadanos y las ciudadanas, y que hayan sido 40 años de democracia ininterrumpida representan el periodo más largo de democracia en la Argentina y permiten continuar, haber iniciado en realidad una lucha por la conquista de derechos y continuar en esa conquista y además fortalecer a la democracia como un régimen. Creo que tanto la democracia como las conquistas los jóvenes las dan por sentado, pero en realidad el verdadero desafío está en fortalecer la enseñanza y la educación sobre la historia argentina para mostrar que estas conquistas no son naturales ni fueron dadas por sentado y que hay que trabajar para fortalecerlas y para conquistar otros derechos. Otra ley importante es la ley de divorcio vincular. Antes las personas se podían divorciar pero no podían volver a casarse y a partir de ahora, desde que se aprobó en 1987, se pueden volver a casar. Antes del retorno de la democracia en 1983, la tenencia legal y las decisiones sobre los hijos y las hijas las tomaban los varones. Eso de que las mujeres puedan decidir sobre sus hijos y sus hijas no era natural, no estaba dado, y fue una conquista y que se logró, entre otras cosas, por los movimientos de las mujeres que estuvieron luchando para conseguir estos derechos y que lo pudieron hacer en democracia porque tenían libertad para expresarse, para asociarse, para salir a pelear en las calles, y eso no pasaba antes, básicamente porque no se podía salir a la calle, porque los gobiernos militares, sobre todo durante la última dictadura militar, era un delito y podían meterte preso o hacer algunas cosas peores incluso. Esta figura y algunas otras que fueron aprobadas en la democracia ya habían sido aprobadas algunos años antes, pero con las dictaduras militares que se sucedieron en el país se suspendieron todas esas leyes. La democracia lo que hizo fue conquistar distintos derechos, entre ellos derechos civiles, sexuales y reproductivos. Uno de ellos fue también que en 2009 se aprobó la ley para erradicar y denunciar todo tipo de violencia contra las mujeres, que se ampara en la Convención de Belém do Pará, que es una convención internacional, que básicamente le pone nombre a lo que es la violencia de género, que puede surgir y puede ocurrir en distintos ámbitos, tanto en el público como en el privado, y establece, y es algo importante, los distintos tipos de violencia, ¿sí? No es solamente una violencia física, que es un tipo de violencia, sino también violencia sexual, violencia física, violencia psicológica, violencia económica. Entonces todos esos tipos de violencia y darle una entidad de ley permite que las mujeres puedan recurrir a un recurso legal para defenderse cuando eso ocurre. Las mujeres pueden votar desde 1947. En el mundo ya se habían aprobado algunas leyes análogas en casi todos los países de Europa, en algunos países también en América Latina y el Caribe. En 1947 se aprueba la sanción del voto femenino, que no solo es el voto, sino que es la posibilidad de votar y de ser votadas. El problema que empieza a surgir y que se empieza a ver con la democracia, con la sucesión de los distintos procesos electorales, que las mujeres efectivamente podían votar, pero no tenían acceso a la representación, no podían ser elegidas. Entonces, en 1991 se aprobó la ley de cupo femenino, es la primera norma de su tipo en el mundo. Argentina fue pionera en eso. Lo que establecía básicamente era que los partidos políticos o las alianzas políticas tenían que presentar sus listas para las elecciones de representantes legislativos compuestas en un 30% por mujeres y en lugares donde pudieran ser electas, no simplemente al final de la lista. Eso produjo que haya más mujeres políticas, más mujeres diputadas, más mujeres senadoras, y en 2017, después de que se aprobara en muchas provincias por nuestro sistema federal y también en otros países de la región, se aprobó la ley de paridad. La ley de paridad eleva ese porcentaje al 50%. La paridad en realidad, digamos, es una ley, pero además es un concepto
que es un concepto democratizador y que busca igualar la participación de las mujeres y de los varones en todos los aspectos de la vida, en los ámbitos públicos y en los ámbitos privados, y de hecho existen leyes de paridad que no son solo para las listas legislativas, sino paridad en los medios de comunicación, paridad en los sindicatos, paridad en distintos ámbitos. Otra de las conquistas que se lograron en democracia, y mucho tuvieron que ver los movimientos de mujeres y los movimientos feministas, fue la sanción en 2020 de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Esa ley lo que establece es que se puede abortar hasta la semana 14 y en aquellos casos de violación, de embarazo producto de violación y cuando la salud de la madre está en riesgo, se puede abortar sin un límite de tiempo. En democracia se aprobaron otras leyes que también son conquistas de derechos, que tienen que ver con el feminismo en general y con los movimientos de las disidencias, como por ejemplo en 2010 se aprobó la Ley de Matrimonio Igualitario, que permite que las personas de un mismo sexo puedan contraer matrimonio legal, y en 2012 la Ley de Identidad de Género, que lo que establece es que las personas pueden elegir su identidad en su DNI, en su documento nacional de identidad. Creo que los jóvenes dan por sentado algunas conquistas que llevaron muchos años y que se lograron en democracia porque no conocen otra cosa que no sea la democracia. No saben lo que es salir a la calle y no saber si uno va a volver a sus casas, no saben lo que es no poder expresarse, como ocurría durante las dictaduras militares. Fundamentalmente, la democracia tiene como bases la igualdad de derechos, la igualdad de género, la no discriminación, y son bases que son contrarias a todos los autoritarismos y a todas las dictaduras. Las dictaduras no prohíben todo tipo de garantías constitucionales democráticas, prohíben poder luchar por los derechos, no hay derechos, no hay igualdad de género porque no hay nada, digamos, no hay igualdad de derechos. Entonces, además de eso, utilizan la violencia para perpetuarse en el poder y esa violencia afecta a la ciudadanía. En 1983, en Argentina, asistimos al retorno de la democracia y con eso a la conquista de distintos derechos para las mujeres. El primer hito fue la suscripción de la Argentina a la Convención sobre la eliminación de toda forma de discriminación de la mujer, que en sus siglas en inglés se resume en CEDAW, que había sido aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Esa suscripción finalmente fue materializada con la reforma constitucional de 1994 en el país, que le otorga una jerarquía constitucional y que le equipara a la misma Constitución y a distintas leyes, y toda la legislación tiene que estar basada y tiene que respetar esa convención. La CEDAW es la Carta Fundamental de los Derechos de las Mujeres y es el instrumento internacional vinculante más amplio y progresista que define cuáles son las formas de discriminación y qué hacer frente a ellas. Y es un instrumento que obliga a los estados a cumplirla y a cumplir con la igualdad de género. La igualdad de género significa que todas las mujeres y varones, niños y niñas deben tener y deben gozar de igual acceso a derechos, recursos, oportunidades y protecciones. Sin embargo, la realidad y la evidencia empírica nos muestran que las niñas, las adolescentes y las mujeres enfrentan bastantes obstáculos y desventajas por ser mujeres, o sea, es una desventaja en razón de género. Y entonces es un desafío de la democracia y es en lo que se estuvo trabajando en estos últimos 40 años en este sentido para alcanzar la igualdad de género. La democracia tiene un compromiso irrefrenable con los derechos humanos, que son todos los derechos que tienen todas las personas por el simple hecho de ser seres humanos. Y la igualdad de género es un derecho humano, pero no es solo eso, sino que es un fundamento básico para la construcción de sociedades más justas, más prósperas y más sostenibles. El ex secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, decía que las democracias son incubadoras de igualdad de género, justamente porque facilitan que las mujeres se puedan movilizar, porque fomenta el empoderamiento de mujeres, y eso es uno de los compromisos básicos de la democracia con la igualdad de género. Luchar por los derechos y permitirle a las mujeres y a las disidencias que puedan luchar por ellos. Las democracias del mundo están comprometidas con lo que se conoce como la Agenda de Desarrollo Sostenible
2030 de la Organización de Naciones Unidas, que en su quinto objetivo establece la igualdad de género. Los desafíos a futuro tienen que ver sobre todo con el reconocimiento de algunos derechos sociales, como por ejemplo el reconocimiento de las tareas de cuidado y de los trabajos domésticos no remunerados. La historia de la igualdad de género no ha sido lineal ni uniforme, ni ha sido igual en los distintos países del mundo. Pero cuando hay democracia, el camino está más allanado para conquistar derechos de las mujeres y disidencias y alcanzar la igualdad de género. Y el camino de Argentina en estos 40 años ha ido en el sentido de estos avances.